Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ve usted allí en la imagen a un señor. Creo que para la mayoría de las personas es conocido este rostro. Para aquellos que no lo conocen, es el actor y director de cine Mel Gibson. Hace alrededor de más o menos unos 18 años, algo así, se hizo pero muy popular este señor por una producción y dirección de una película llamada La Pasión. Bien, ¿por qué quiero hablar de este señor? Bueno, muchas personas me han solicitado que diga una palabra respecto a unas declaraciones que él hizo respecto a lo que está viviendo la iglesia hoy, sobre algunos sacerdotes perseguidos, algunos obispos, sobre el Papa, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo no voy a decir nada a favor o en contra de sus declaraciones. No voy a decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Yo no voy a decir nada de eso. Ni tampoco voy a hablar de su pecado. Lo que sí voy a decir es lo que la gente me ha preguntado. Padres, que hemos escuchado, hemos leído, hemos visto que hay varias personas que lo descalifican, y etcétera, etcétera. Entonces me puse a mirar algunos textos, a leer, y veo que las acusaciones que se le hacen a este hombre son ad hominem. No existe una seria argumentación que desvirtúe sus declaraciones. Creo que la falacia ad hominem es precisamente una buena estrategia para ablandar o quitarle fuerza a las declaraciones o el contenido de las declaraciones de determinadas personas. Jamás pude leer de los que estuve investigando a alguien que dijera, mire, no estoy de acuerdo con este señor en este punto, por esto, y cuando afirmó lo siguiente respecto a estos obispos, por esto, y lo que dijo respecto al Papa, no estoy de acuerdo por esto, que vea que yo no observé que existiera una contraargumentación seria que desvirtuara las declaraciones de este señor Mel Gibson. Me llamó mucho la atención una de un sacerdote incluso, que llegó a tocar el pecado, diciendo que este hombre no tiene la autoridad moral para hablar sobre lo que dijo en sus declaraciones. De hecho, tocó que lo que dice y nos enseña Santo Tomás de Aquino, que la verdad, dígala quien la diga, es verdad. Pero parece ser que frente a este personaje eso no opera. Y yo pregunto, ¿por qué? La falacia ad hominem confunde, nos lleva para vericuetos argumentativos erróneos y por ahí no es la cosa. Yo me pregunto lo siguiente, si esto que declaró y dijo el señor Mel Gibson lo hubiera dicho un homosexual en ejercicio, ¿qué se hubiera dicho? Estos comentaristas que comentaron el comentario o declaraciones de Mel Gibson. Si estas declaraciones las hubiera expresado el presidente de esta nación americana, ¿qué se hubiera dicho? Si estas declaraciones que hizo Mel Gibson las hubiera hecho el presidente de Argentina que vive en adulterio, ¿qué se hubiera dicho? Creo que nosotros debemos ir hacia el argumento, no hacia la persona. No hacia la persona. Ahora, estamos en un mundo donde se nos habla de caridad, se nos habla de misericordia, y a veces parece ser que eso es para determinadas personas, la caridad y la misericordia, para otros no. Si se tiene en realidad caridad o misericordia con este personaje Mel Gibson,
se puede entrar a lo siguiente. No estoy de acuerdo con lo que dice este director, toda vez que esto, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué entra a tocar su pecado? Es una falacia abdominem. No existe en todo lo que, hasta el momento, que lo que leí, lo que investigué, no existe nada que desvirtúe el por qué él declaró lo que declaró. Aquí Mel Gibson se equivocó por esto, aquí este director se equivocó por esto, cuando hace referencia a tal cosa está errado por esto. No existe una contraargumentación seria, sólida, que desvirtúe lo que él dijo. Por eso desde un principio en este video yo he manifestado o manifesté que yo no iba a hablar de si es verdad o no es verdad, si es cierto o no es cierto, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que él declaró, ni voy a hablar tampoco de su pecado. Lo que estoy es invitando a las personas que si no están de acuerdo con lo que dice el señor Mel Gibson, tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con él, pero explicar el por qué no están de acuerdo con él y no señalarles su pecado. Porque no viene al caso. Y entonces, ¿por qué no viene al caso? Porque independientemente de su situación de pecado, lo que dijo hay que mirarlo si sí o si no. Por eso la verdad, dígala quien la diga, es verdad. Y aquí lo que estamos es mirando las declaraciones del señor Mel Gibson, no si vive en pecado o no vive en pecado. Hay un sacerdote también que puso un colchón de puras plumas y algodón hablando maravillas de la película, la pasión, que la ve, que cada año y que le sirve para su vida espiritual, que no lo dudo, y que este hermano sacerdote seguramente es un hombre santo y de Dios, no lo pongo en duda, ¿no? Pero utilizó ese colchón inicial para decir, pero es que Mel Gibson no puede decir eso porque está en pecado. No, espérese, vamos al argumento, argumentos. Hay que mirar los argumentos. Los argumentos. Porque si un médico que sabe un cirujano que sabe hacer operaciones de corazón abierto y es un experto en eso, un gran médico, un gran científico, un gran cirujano, pero este hombre viene a adulterio y además le gusta hacer tríos en privado, no puede dar un concepto a alguien sobre el corazón, o si está mal hecha la operación, o si va a hacer la operación no le va a salir bien. Creo que las cosas hay que ponerlas en su justo orden. Y aquí no se trata ¿de qué? De no mirar la situación de pecado de cada uno, nosotros ya hacemos de la vista gorda, sino mirar el argumento, que es lo que nos ocupa en el momento. Y como estamos en un mundo de caridad, de misericordia, pues sería bueno decirle al señor Mel Gibson, hermano Mel, oramos por tu vida, esperamos que reorientes, recapacites lo que estás haciendo hoy con tu vida a nivel espiritual, su situación de pecado. Oramos por ti y ahora sí vamos a tocar lo que tú manifestaste respecto a la realidad de la iglesia en este momento actual. O simplemente no ir a esa situación de pecado porque quieres tú para juzgar. Entonces ahí es donde aparecen las cosas que yo digo, oiga, ¿por qué para determinados personajes no se les puede tocar su vida de pecado, no se les puede decir absolutamente nada y todo pasa facilito? Pero para otros sí, duro y bien duro. No, la falacia abdominem. ¿Qué significa? Que se va en contra de la persona y no en contra del argumento. Es decir, que se ataca a la persona, sus errores, sus debilidades, su pecado, en lugar de atacar e ir directo a la argumentación o la declaración o lo que expuso la persona. Entonces queda bien claro, ¿no? El padre Raúl aquí no afirma nada
que apoye o no apoye a Mel Gibson y tampoco toca su vida de pecado. Lo que invita a las personas es que si van a hacer algo o van a decir algo en contra de Mel Gibson, que sea en contra de su argumento, de lo que él expresó. Su vida la podemos tocar en otro momento, ¿no? De una manera caritativa, un poco más cercana. Pero aquí miremos el argumento. Y si no le gustó, diga por qué. ¿En qué puntos está errado? ¿En qué puntos se equivocó? ¿En qué puntos está alejado de la realidad? Pero el argumento, no la persona. No utilicemos la falacia ad hominem en este caso. Mi bendición, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Dialogando con el Padre, Raúl Sánchez.